Shavuot Tov Mevorach a todos. La mitzvah del día de hoy, de las 248 mitzvot Aseh, es la mitzvah número 110. Bien, 110 es una mitzvah con una carga filosófica tremenda. La mitzvah 110 es el procedimiento de la pureza de las personas que se enfermaban de lepra. Los leprosos en la época antigua se impurificaban y tenían que ser sacados del campamento donde vivían todos los judíos. Cuando terminaba el periodo de su enfermedad, tenía que pasar por un proceso de pureza, y en su proceso de pureza tenía que hacer, para purificarse en el pueblo, en el judaísmo, hay tres maneras de purificación. Hay tres maneras. Una es con las aguas de la mikve. Sí, esa es una manera de purificarse. Otra manera de purificarse es con las cenizas de la vaca roja, en ciertas impurezas, como tocar a un muerto. Y otra manera de purificarse es como se purificaba el leproso. Tenían que traer una madera de cedro, un manojo de ezob. ¿Ezob qué significa? Hisopo. Hay quien dice que es el zátar. ¿Ustedes conocen la hoja del zátar? Bueno, suena rico, ¿no? Entonces el ezob era la hoja del zátar, y tenían que traer un shenitolat. Shenitolat era un listón o una parte, un material alargado de lana, tintado con color carmesí. Y aparte tenían que traer 2 aves puras. A una de las aves se mataba, se le hacía shahita, y a la otra se mandaba a volar. Parece místico, muy místico, ¿no? Muy así, muy extraño, muy mágico. Bueno, esa es la mitzvah número 11, que el leproso tiene que pasar por el proceso de purificación trayendo estos ingredientes, ¿no? Otra vez, Etz Erez, el tronco del cedro, el ezob, el hisopo o el zátar, shenitolat, el color carmesí, la lana pintada de color carmesí, y las 2 aves. Explica uno de los grandes rabinos de la época del siglo XV-XVI, Rabbi Moshe Alshech. Rabbi Moshe Alshech explica así: ¿por qué se tenían que traer todos estos ingredientes? ¿Qué filosofía hay debajo? Es esoterismo puro. Así parece, ¿no? Pero después de esta clase te vas a dar cuenta cómo es racionalismo puro, ¿ok? Dice el Rabbi Moshe Alshech que los leprosos se enfermaban de lepra por haber utilizado mal su lengua, por haber hablado lashon hara, como se enfermó la hermana de Moshe de lepra, Miriam. Por hablar lashon hara venía el castigo divino o la consecuencia divina de enfermarse de lepra, ¿ok? Estos ingredientes representan la manera de resarcir y de arreglar tu pecado. Es un simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo? Dice, hay muchas cosas que se hablan en la vida. Hay diburim, hay cosas que se hablan que son necesarias para tu vida, para comer, para trabajar, para vivir. Hay lo que se llama el dibur, o sea, el diálogo, que es necesario para que vivas. Eso representa el ave. Las aves, ¿qué hacen? Cantan. Pían. Entonces, pían es el simbolismo de hablar, ¿ok? Entonces, una de las aves que pía, la mataban. ¿Y qué sale? Sangre. ¿La sangre qué es? La parte más necesaria y básica del ser humano. Entonces, está hablando del pío, el diálogo de lo que es necesario para ti, de lo que es vital. La sangre es vitalidad, es vida. Entonces, el ave que se mataba, salía su vitalidad,
que es la sangre, es para recordar. Hay diálogos que son la vitalidad del ser humano, como lo que necesito hablar para mi salud, lo que necesito hablar para mi alimentación, lo que necesito hablar para mi trabajo, etcétera, etcétera. El ave que se echaba a volar es el pío, o el diálogo que tiene que ver con mitzvah, con Torah, espiritual. ¿Ok? Eso significa volar, elevarse, la elevación. Hay tipos de diálogo que tienen que ver con elevación, con lo espiritual. Esas dos aves tenían que ser puras. Ave pura, que se puede consumir, que se puede comer. Dice Rabbi Moshe al-Sheikh, este tipo de diálogos, el de tu vitalidad y el de tu espiritualidad, son puros, son necesarios, son positivos. Puros igual a positivos. ¿Ok? Hay otro tipo de diálogos o de pláticas que no son tan buenas. Y eso es lo que representa el Eitz Erez, el cedro. El cedro es un árbol muy alto que no da ningún tipo de fruto. No da ni frutos que se huelen, oloríficos, ni frutos que se consumen. Hay tipos de pláticas que vienen en vano, que no tienen ningún valor, ni bueno ni malo. Y eso es uno, eso es como no da fruto. Y hay tipos de pláticas que vienen con arrogancia. ¿Qué es arrogancia? Elevado, muy alto. Es el cedro. El cedro representa la arrogancia. Entonces, en el momento que te están purificando, te están recordando el tipo de pláticas que vienen con arrogancia o que no tienen sentido. Ese es el Eitz Erez. El Ezob, el Za'atar, es una hierba muy chiquita, así, pequeñita. Entonces dice Rabbi Moshe al-Sheikh, te viene a recordar lo que eres. ¿A dónde vamos? A la tierra. Cuando arrancas el zátar del piso, tienes que voltear a ver la tierra a fuerzas porque es bajo. Entonces te viene a recordar qué trabajo tienes que hacer para no tener la altanería, la soberbia, la arrogancia del cedro y que no llegues a hablar cosas que son sin sentido, sin beneficio o inclusive negativas, con arrogancia, con soberbia, con presunción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese es el Ezob. Y el Shenito La'at, ¿qué es el Shenito La'at? O sea, el carmesí es la lengua que tiene color rojiza, ¿ok? Y era de lana, era un listón color pintado para recordar la lengua. Te recuerda la lengua, ¿sí? El color carmesí te recuerda la lengua. ¿Y de dónde se sacaba el color carmesí? De un gusanito. ¿Para qué? Para recordar que no vale la pena que utilices tu lengua para cosas negativas. Recuerda tu final. Recuerda a dónde vamos a terminar. Lifnei mi ata atid liten din veheshbon. Recuerda tu origen y recuerda tu final. ¿Ok? Entonces, esa es la vida de la persona. Te viene a recordar el tipo de pláticas que existen en la vida. Hay pláticas puras espirituales, hay pláticas puras necesarias, hay pláticas que no son buenas ni son malas, hay pláticas que vienen por la arrogancia, por la soberbia, como el cedro. ¿Y en qué hay que hacer? Recordar el Ezob, hay que recordar la humildad, hay que recordar la tierra, para no pecar, para cuando recordemos nuestro final, y recordar la lengua de color carmesí, que esté todo el tiempo presente el gusanito con el que se pinta, para recordar nuestro final, el Bet Hayim, para que nuestras acciones estén encaminadas de manera correcta. Es lo que se le transmitía al Metzorah. Le dijeron, tú ya pecaste una vez y por eso estás pagando esta condena de ser leproso. Aprende la lección, recuerda tu final, recuerda ser humilde, recuerda no ser como el cedro presumido, alto, altanero, recuerda no hablar cosas que no dan fruto como el cedro, sino al revés, utiliza tu boca para cosas positivas, como las aves que pían y vuelan y son puras y se pueden consumir. Baruch Adonai le'olam, amén ve amén.